esta conversación con Monseñor Jesús Zárate, secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela, en vivo y en directo desde esa sede acá en nuestra ciudad capital. Monseñor, en estas conclusiones que ha presentado al país la Conferencia Episcopal de Venezuela, hablan de un exhorto que se le hace tanto al gobierno como a la oposición para retomar de nuevo el diálogo político en Venezuela. Sin embargo, a esta situación se llegó porque sectores de oposición decidieron congelar el diálogo, toda vez que denunciaron que el gobierno nacional no daba las respuestas adecuadas a las solicitudes que estaban haciendo algunos sectores de la población. ¿Cuál es su opinión acerca de la real situación que está pasando el diálogo en nuestro país y sobre todo cuál podría ser ese papel de la Iglesia para participar o coadyuvar en la reanudación de estos diálogos, toda vez que la Iglesia es vista como un actor político por parte del gobierno nacional? Bueno, desde siempre hemos dicho que el diálogo es difícil porque implica la confrontación de ideas, de pensamientos, de posiciones distintas. Y la Iglesia también ha mostrado pues, su deseo y su empeño en facilitar ese diálogo. De hecho, pues la participación del nuncio apostólico junto con los embajadores de algunos países amigos iba en esa dirección. También en esa dirección iba la posibilidad de que el secretario de Estado del Vaticano viniera a Venezuela a ayudar a realizar ese diálogo político. Evidentemente el diálogo no puede ser simplemente pues, para que las cosas se queden tranquilas, igual como para que haya un sosiego, una tranquilidad que no conduzca a la real solución de los conflictos, de las dificultades que están en la vida del país. Y tal vez por eso pues, ha quedado en un punto muerto, porque los sectores que están implicados en el diálogo, y en este sentido tengo que decir que tenemos que dirigirnos a ambos sectores involucrados en el diálogo, deben dar pues, señales firmes de que realmente están comprometidos en la búsqueda de resultados de ese diálogo. Pero el diálogo no puede ser simplemente formal para cumplir un punto de la agenda. El diálogo debe poner en evidencia la pluralidad de posiciones que existen en nuestro país y el diálogo debe reflejarse en soluciones concretas, en respuesta concreta a las realidades que afectan al conjunto de los venezolanos. Monseñor, uno de los puntos que tocan en este documento. Desde el estudio le tiene una pregunta Carolina. Monseñor, un placer saludarle. Le habla Carolina Pereira. Tenemos participación del público. Padre Iván Figuera nos dice, la Iglesia lo que debe hacer es recuperar la fe de los feligreses y no meterse en la política, porque ellos, es decir, ustedes, no son políticos. ¿Qué le responde, Monseñor, a Iván Figuera? Bueno, la acción cotidiana de la Iglesia y de los obispos va en función de la acción pastoral. Yo terminé el sábado la asamblea episcopal y he estado todo el sábado y todo el domingo en medio de las comunidades a las que me toca servir, haciendo la acción evangelizadora. Desde los valores del evangelio se construye precisamente el diálogo, la reconciliación, la capacidad de encuentro, y eso es lo que hacemos cotidianamente los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los agentes de pastoral en toda Venezuela. Esa es la acción específica de la Iglesia, presentar el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de reconciliación. Cuando vemos que hay situaciones que tocan a la vida de la gente, a quien va dirigida esa buena noticia, que se ven afectadas pues, por las realidades nacionales, pues también como pastores de ese pueblo, no desde una perspectiva política, no como agentes políticos, como reiteradamente he dicho, tenemos que levantar la voz, porque las alegrías y las tristezas de nuestro pueblo son también las alegrías y las tristezas de la Iglesia. Y en ese sentido es que nosotros nos manifestamos, pues cuando vemos la inquietud de las personas porque no pueden salir de su casa, porque tienen miedo de ser afectados en sus personas y en sus propiedades. Cuando vemos las angustias de una madre o un padre de familia por conseguir el alimento de sus hijos, esas son realidades concretas que afectan la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los venezolanos, pues no tenemos sino pues que levantar nuestra voz en ese sentido.
cuando se desconocen los derechos de los ciudadanos, pues también nosotros, como otras instancias, cada una desde su perspectiva, levanta su voz pues, para llamar la atención a quienes les toca dar respuesta a estas situaciones y al conjunto de la población, porque nuestro llamado es al conjunto de la población a que es necesario unirnos, encontrarnos, reencontrarnos en un país dividido como en el que vivimos para dar respuesta a esta situación. Ok, monseñor, ya para despedir, ¿consideran ustedes que son respetados los derechos humanos en Venezuela? En este documento tocan este punto para que nos explique brevemente cuál es su visión sobre los derechos humanos en nuestro país. Pues se han puesto en evidencia que hay situaciones que en los últimos meses que se han violado los derechos concretos de algunas personas y esperamos pues que los organismos jurisdiccionales den respuesta desde sus propias competencias a esas situaciones. Bien, amigos de Primera Página, agradecemos al Monseñor Jesús Zárate por su participación la mañana de hoy en Primera Página. De esta forma vamos a despedir la entrevista y vamos a retornar el contacto al estudio de Primera Página. Muchísimas gracias también a ti, Margelis, también a Monseñor Jesús Zárate, secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela, por compartir estos minutos con nosotros en Primera Página.